Dios bendiga, amados hermanos. Aquí estamos con Débora, hermanos queridos, para llevar la palabra, para que el Señor nos hable, ¿verdad? Que el Señor haga como Él quiera, porque Él es el que gobierna nuestras vidas y nosotros estamos al servicio de su obra. Como dice la palabra, siervos somos y siervos inútiles somos, hermanos queridos. Y qué lindo es cuando el Señor puede hablar a través de nuestras bocas, como puede hablar a través de la boca de ustedes, ¿verdad? Para edificación, para exhortación, hermanos. Momentos, como siempre lo decimos, que Cristo viene, que Dios quiere preparar a su iglesia, amados hermanos, de una manera muy especial. Y tenemos que estar con los ojos bien abiertos, ojos espirituales. Y como dice la palabra de Dios allí en las 7 iglesias, el que tenga oído, oiga, ¿verdad? Y hoy es un momento del pueblo de Dios de estar con los oídos espirituales atentos a todo lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Profecías que hay por doquier, porque hay profecías de tu gusto y de no tu gusto, ¿verdad? Pero hay profecías que vienen de parte de Dios, exhortándonos a todos nosotros, hermanos, de una manera muy especial, donde, hermanos, Dios le ha hablado, hermanas, Dios le ha hablado, ¿verdad? Y Jesús llorando por su pueblo, porque mucho pueblo de Dios no está preparado para el arrebatamiento. Entonces, hermanos, cuando escuchamos esas profecías y nuestro espíritu se contrita dentro de uno, ¿no? Porque uno ve que es palabra de Dios, amados hermanos. Uno tiene que siempre estar hablando, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo y que no sea el hombre, porque aquel que es espiritual sabe cuando la persona está hablando en el Espíritu y cuando no. Y aquí nosotros no podemos engañar a los hombres, ¿verdad? Hombre en plural, hombre y mujer, sino que tiene que ser el Espíritu Santo hablando en nuestras bocas para edificación, para exhortación, amados hermanos. Como dice la palabra en Apocalipsis, que sea santo, santifíquese más todavía. Quiere decir que mientras estemos en la tierra, nosotros tenemos que ir, amados hermanos, buscando esa santificación constante. Todavía no hemos llegado a la perfección. Quiere decir que hasta que venga Cristo, nosotros tenemos que ser perfeccionados. O que venga nuestra muerte, ¿verdad? Tenemos que ir buscando la santidad. Hermanos, y Dios viene hablando de una manera maravillosa para que el pueblo se prepare. Dios tiene toda su estrategia para que el Espíritu Santo, hermanos, en cuestión de horas, en cuestión de un día, ¿sí?, va a ser ese gran avivamiento maravilloso. Ese avivamiento donde el mundo no va a poder resistir, hermanos, y multitudes se van a entregar a Cristo, multitudes. Pero Dios está preparando un remanente fiel. Dios está preparando jóvenes, niños, ancianos, ¿verdad?, para poder derramar de su Espíritu Santo. Momentos finales, momentos de gracia de segundos, décimas de segundo que estamos aquí en la tierra, hermano. Y debemos de estar escuchando la voz de Dios, debemos estar, hermanos, preparados, ¿verdad?, para que el Señor nos use como instrumento agradable en sus manos. Pero debemos estar atentos, debemos estar con oídos espirituales, escuchando. Sabemos que hay muchas profecías, hermanos, que es de los hombres, hombre en plural, hombre y mujer, porque quieren fama, ¿verdad? Pero hay profecías, amados hermanos, donde hay mujeres consagradas a Dios, mujeres que ayunan, que oran, que claman, tan apartadas del mundo, y ustedes las ven de lejos y ya ven que esa mujer es una mujer cristiana, ya la notás, ya cuando pasás al lado de ella ves la autoridad del Espíritu Santo que está en ella. Sin embargo, es todo amor, pero ves la autoridad del Espíritu Santo en ella, ¿verdad? Y hemos visto, hermanos queridos, cantidades de hermanas así, ¿sí?, con esa presencia de Dios. Que cuando te trae una palabra, hermano, esa palabra viene de parte de Dios, si no, no hablan. Y también tenemos hermanos que han traído profecías, ¿verdad?, en las cuales se han cumplido y otras están para cumplir, pero sabés que es cierto, que eso va a suceder, hermano.
Yo miraba y puse en el Facebook un pedacito del libro de la visión de David Wilkerson, hermano, donde está hablando de los estadios cerrados, donde está hablando que la gente no va a poder pasar de un país a otro, hermano. Todo lo que estamos viendo ahora, y fue escrito por el 70 y pico, 80, hermanos, profecía que Dios le dio, un hermano con mucho temor de Dios, ¿verdad? Y tenemos que estar atentos a todo eso, tenemos que estar atentos, ¿sí? Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, amados hermanos, para que cuando Él venga nos encuentre apercibidos, ¿sí? No todas las profecías son de Dios. No todo lo que te pone internet es de Dios, ¿verdad? Pero sí que también están aquellos que tienen temor de Dios y cuando hablan a través, hermanos, de la gloria de Dios. Quiero dar un testimonio, hermanos. El sábado predicamos allí en la iglesia Jesús Prepara Mi Vida y vino un hombre lleno de problemas, lleno de dificultades. Hermanos, una guerra viva en el hogar, entre la madre, entre la mujer, los hijos. Bueno, aquello, una guerra tremenda entre ellos. Y este hombre que está yendo a la iglesia vino llorando a la iglesia, hermanos. Y bueno, ahí me empecé a predicar y Dios me cambia la prédica. Y me cambia la prédica y como somos poquititos en una familia como acá, que son una familia, empecé a llevarle la palabra, pero para él, como yo decía, hermano, Dios te está hablando a ti. Y la palabra fue, hermano, no fue para todos los que estaban allí en la iglesia, sino que era para él. Hermano, ese hombre lloró, pidió perdón a Dios, maravilloso. Hermano, y yo paso esa prédica, hermanos queridos, para otra iglesia, y lo más cómico y lo más precioso de Dios, no cómico, sino lo más agradable de Dios y precioso de Dios, que en ese lugar había un hombre llamado de la misma manera que este hermano que está con nosotros, hermanos, y me contaba la sierva que está allí, y ella me decía, que él decía, recibo, esa palabra es para mí, y se le caían los ojos, las lágrimas en los ojos, hermano, cómo Dios tocó a este hombre, ¿sí? Acá en Jesús Prepara Mi Vida, pero como donde pasamos la prédica, hermanos, allí estaba tocando a otro hombre del mismo problema, amados hermanos, y con el mismo nombre, no apellido, el mismo nombre. Cuando me llaman los hermanos, usted no sabe lo que pasó, usted le estaba predicando a un hombre así, bueno, acá había un hombre con los mismos problemas y usted no sabía nada, ¿no? Las cosas que hace el Espíritu Santo. Las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios. Hermano, que Dios nos fortalezca a cada uno para ser edificados juntos, ¿verdad? Sin fama, sin nada. Porque la obra la hace el Espíritu Santo, no la hacemos nosotros. Y Él sabe cómo actuar cada día y cómo nos va a dirigir los pasos, hermano. Y son cosas que nosotros debemos de gozarnos, hermano, cuando vemos cómo Dios obra, ¿no? Y ahí es cuando vemos el crecimiento de uno, primeramente, y el crecimiento de los hermanos. Porque cuando dejamos hablar al Espíritu Santo de Dios, edificás la iglesia a través del Espíritu Santo y la palabra. Y hoy la iglesia debe ser edificada por el Espíritu Santo, no más por los hombres. Gloria a Dios, hermano, por la cantidad de pastores que predican la verdad de Cristo, se dejan llevar por el Espíritu Santo, pasan en ayuno, pasan en oración, escuchan la voz de Dios, hermanos, y hablan lo que Dios quiere. La iglesia empieza a caminar a través del Espíritu Santo de una manera maravillosa. Como decía los otros días, estamos en la visitación de Dios, ¿verdad? Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos fortalezca, hermano, para seguir juntos, unidos, ¿verdad? Llevando este evangelio maravilloso de Dios, que es para libertar a los cautivos, hermano, para anunciar las buenas nuevas de salvación
y también el día terrible, como dice en Isaías, ¿verdad? Que Jesús tenía que enseñar no solamente la salvación, sino también que había un infierno, ¿no? Y nosotros tenemos que llevar esa voz cantante del Señor y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Que Dios nos fortalezca, hermanos, nos ayude, ¿verdad?, a morir cada día, hermanos, a nosotros mismos. Una de las oraciones que yo hago, hermanos, que tal vez les pueda servir a ustedes, ¿no? Lo que siempre lo repito, lo que dijo Pablo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y yo oro, hermanos, pidiendo al Señor: Señor, yo quiero llegar a esa estatura de Pablo, que ya no viva yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, Dios me ha puesto esa oración para hacerla para mí mismo, ¿verdad? Pero, hermanos, si ustedes quieren tomar esa oración, que nosotros no debemos estar negados a nosotros mismos, para que Cristo fluya como río de agua viva en nuestras vidas, y podamos ser un canal de bendición para las almas perdidas, para las almas que están en el valle de la decisión, hermanos, para aquellos hermanos que se han apartado de la iglesia, ¿no?, que vuelvan al Señor. Entonces, hermanos, debemos de estar orando por nosotros mismos, ¿verdad? Esa consagración de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, de negarnos nosotros mismos, para que el Espíritu Santo de Dios haga esa obra en cada uno de nosotros. No estoy hablando de pastores, estoy hablando del pueblo en general, porque Dios quiere usar a su gran pueblo, a su pueblo que entregó su vida por ellos, ¿verdad? Y Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos consagrados a Él y que Dios hable en nuestra boca, ¿sí? ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Debemos obedecer a Dios. Por eso debemos escuchar la voz de Dios. Y yo tengo una palabra, hermanos, que traje hoy en San Juan 5:19. San Juan 5:19, la autoridad del Hijo, la autoridad de Jesús. Y dice así esta palabra, y será leída en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, como yo les enseño, como me enseñó la hermana Gladys, ¿sí? Él pone la firma y el sello, lo asegura lo que habla. Amados hermanos, la firma y el sello. Cuando Jesús dice: de cierto os digo, hermano, eso hay que poner atención, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar? Para que nosotros también ejecutemos la enseñanza que Él nos deja. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y esa palabra me tocó hoy, hermano. Y fue para acá, para la radio, porque no lo prediqué hoy a las 5 de la mañana. Hermanos queridos, hoy no lo prediqué esto. Hablamos sobre el ayuno, ¿sí? Que ya mañana comenzamos con esos 6 días de ayuno virtual. Hermanos queridos, gracias a Dios, porque ya hay pastores, hay hermanos de otros países que ya dijeron que se unen nuevamente a ese ayuno de 6 días, hermanos, pidiéndole a Dios la salvación de las almas. ¿Sí? Como método, como lema, Isaías 58:6. Este es el verdadero ayuno que yo escogí: desatar las cargas de opresión y dejar libre y quebrantado. Bueno, el ayuno va a ser sobre eso. Así que todo aquel que se quiera unir a este ayuno virtual, hermano, lo puede hacer. Puede hacer los 6 días, puede hacer un día, puede hacer 2, puede hacer 3. Lo puede hacer comiendo verdura y un caldito, como el caso de Daniel, ¿verdad? Para aquellos que toman pastillas y cosas así, hermanos, o aquellos que tienen una edad avanzada, ¿verdad? Pueden hacer ese ayuno como hizo el profeta Daniel, amados hermanos. Y puede hacer un día, puede hacer 2, puede hacer 3, los días que sean, amados hermanos. Pero esto me tocó y me caló hondo, hermano, ¿sí? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahora, amados hermanos, Juan 1:12 nos dice bien claro la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, nos ha hecho hijos de Dios. Sabemos que acá está hablando de Jesús, pero tú y yo somos hijos de Dios. Hijos de Dios.
Y si Jesucristo honró al Padre para hacer las cosas que veía hacer del Padre, nosotros, hermanos, nosotros, viles pecadores, que Dios se humilló para mirar hacia nosotros y llamarnos para su reino, y nos perdonó de la bajeza que hacíamos, hermanos queridos, cuanto más nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos muestra, lo que nuestro Padre Celestial nos muestra. Hermano, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Depende del Padre Celestial. Tú y yo dependemos de Dios. No podemos hacer nada si Dios no nos manda. Cuando llegó esa palabra hoy a mi corazón, digo, Señor, gracias, gracias, porque yo vengo orando lo que dije recién, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, como decía Pablo, y digo, Señor, yo quiero llegar a esa estatura de Pablo. Pablo no hacía nada sin consultar con el Padre. Pablo no hacía nada si no escuchaba la voz del Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces hoy Dios, a su amada iglesia, a mis amados consiervos, no solamente de Uruguay, de donde me estén escuchando con esta grabación, amados hermanos, no podemos hacer nada sin consultar con Dios, porque Satanás es astuto y nuestro corazón es engañoso. Hermano, no es por lo que yo sienta en mi corazón, sino es por revelación de Dios. Y muchos decimos, no, lo que sienta tu corazón, hacelo. Hermano, eso no viene de parte de Dios. Porque engañoso es el corazón del hombre. Engañoso es mi corazón si yo pongo la confianza en mi corazón. Si tú pones la confianza en tu corazón, te estás mintiendo a sí mismo. Por eso, hermano, nuestra confianza es en el autor y consumador de la vida, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y nosotros tenemos que oír. Cuando Jesús iba caminando, Jesús sabía que había un hombre que se había subido a un árbol para poderlo ver. Ya había estado en la noche orando y el Padre le había revelado lo que iba a pasar en ese día. Hermano, y cuando se acercó dijo, Zaqueo, tengo que ir hoy a tu casa. Hermanos, cuando fue a tomar la Santa Cena, para entrar como se llama, arriba aquel burrito, ¿verdad? Fue y le dijo a los discípulos, vayan a tal lado así, y van a encontrar un burrito atado. Y alguien le va a preguntar algo y ustedes digan, el Señor lo necesita. ¿Cómo supo eso Jesús? ¿Cómo supo lo que tenía que decirle a ese hombre? Porque si no era como que le iban a robar el burrito, el asno. Era porque había estado en la noche orando en comunión con Dios. Hermano, cuando la madre de Jesús le dice, ¿sí?, que no tenían más vino, Jesús le dijo, todavía no ha llegado mi hora. La madre lo quiso obligar, porque sabía quién era Jesús. Hermano, pero Jesús dijo, todavía no ha llegado mi hora. Y gloria a Dios, que en ese momento de la fiesta de Canaán, de la fiesta de las bodas, llegó el momento de Jesús. Y ahí hizo un milagro. Él no obedeció a su mamá. No la obedeció. Y era su madre. Y la amaba. ¿Sí? Y la amaba. Pero no la obedeció. Obedeció la voz de Dios. Y en la misma fiesta, el Espíritu Santo le habla y él hace el milagro que convierte el agua en vino. Estaba en plena comunión con el Padre. Como dice la palabra acá, y lo vuelvo a repetir, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y tú y yo no podemos hacer nada por sí mismo. No podemos hacer nada de movernos de un lado a otro si Dios no nos guía, amados hermanos. Si Dios nos dice, vayan, yo los voy a respaldar, yo estoy con ustedes. Vayan, tal vez
el Señor te diga, hay una persona así, 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 tenés que hablarle. Pero todos dependemos de Dios, hermano. Ese es el camino del Evangelio. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Si nosotros no obedecemos ese camino, que ese camino es la palabra, hermano. Yo soy el camino, es la palabra. ¿Verdad? Y hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Quiere decir que el único, ¿sí?, que nos puede llevar a Dios es Jesús. Si honramos su palabra, si somos obedientes. Jesús dijo en su palabra y en Juan, ¿sí?, mis ovejitas oyen mi voz y me siguen. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos está faltando hoy? Vamos a hablar de corazón a corazón, no vamos a decir como Moritz el burro, vamos a sacarnos la careta, ¿verdad? Queda feo esa palabra, pero él la dijo acá, en el Palacio Peñarol. Hermano, vamos a hablar de corazón a corazón. ¿Tú consultas a Dios lo que vas a hacer? ¿O te llevas por impulso? ¿Te llevas por lo que piensa tu corazón o tus pensamientos? ¿No tendremos que arreglar nuestra vida con Dios y pedirle perdón a Dios, por más que seas mi consiervo, mi consierva? ¿Consultas a Dios todo lo que haces? ¿Dependes de Dios y no de ti mismo? Acuérdense, lo hablamos siempre, la Odisea, tenían a Jesús afuera, porque no consultaban con Él. Lo tenían afuera de la iglesia. Y hoy es un tiempo de tener a Jesús, ¿sí?, que arda en nuestro corazón, que haya un fuego latente en nuestro corazón, hermano, ¿sí? Hoy es el momento, ¿sí?, como decía Jeremías, él quería dejar todo, pero él tenía un fuego ardiendo en su pecho que no lo dejaba abandonar el camino, amados hermanos. Y hoy nosotros tenemos que sentir ese fuego, amados hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, amados, a entender todo esto que estamos hablando. Cristo va a levantar una iglesia en el poder de su gloria, pero una iglesia con un remanente fiel que escuche su voz. Por eso Dios nos está dando segundo para que nos preparemos, para pedir perdón, para renunciar a toda obra carnal. Nosotros sabemos, hermano, nosotros sabemos cuando no está obrando Dios en nuestras vidas. Nosotros lo sabemos. El que habla la palabra lo sabe, pero cuando habla Dios también lo sabes. Y Dios quiere que solamente hablar Él en nuestras bocas. Por eso tenemos que pedir perdón a Dios todos juntos, porque acá no hay uno mayor que otro. Acá tenemos que pedir perdón todos y arreglar nuestras vidas, porque Cristo viene, hermano, y viene una gran cosecha ante la venida de Cristo, y tú y yo tenemos que ser participantes de esa cosecha. Es tremendo. Mirá lo que dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí está la comunión íntima que Dios nos pide, Salmo 25:14, y por varios lados. Hermano, el salmo que más me ha tocado, Salmo 25:14, pero hay varios pasajes bíblicos donde Dios te habla de la comunión íntima, ¿verdad? Y te muestra hechos como María, que estaba a los pies de Cristo, ¿sí? Juan arrecostando su cabecita junto a su pecho, ¿verdad? Aquella mujer que le lavó los pies con lágrimas y los secó con sus cabellos. Bueno, Dios mostró, hermano, esa comunión íntima. También tenemos en Lucas, amados hermanos, Ana, una mujer que había quedado viuda, y ella no salía del templo ayunando y orando y en comunión íntima con Dios. Y en esa comunión íntima, ella, hermano, cuando nació Jesús, sabía que era Jesús el Salvador del mundo, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos que están apuntados en la Biblia tuvieron esa comunión íntima con Dios, hermano?
y vivían lo que dice acá la palabra. ¿Sí? Que Dios nos ayude a tener esa comunión íntima con Dios, hermano, para poder hacer la voluntad de Dios en la tierra y que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu que realmente somos hijos de Dios. Por eso la palabra es un espejo para nuestra alma. ¿Sí? Un espejo para nuestra alma, hermanos queridos. Y hoy Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. No podemos hacer nada, hermano, como dice acá. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Nada podemos hacer por sí mismo. Lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre te ama a ti. Yo sé que estoy hablando de Jesús. Yo sé que estoy hablando del unigénito Hijo de Dios. Pero Dios a ti y a mí nos dio el privilegio de ser hijos. Hijos de Dios. Te hago una pregunta. ¿Tú te crees hija de Dios o hijo de Dios que me estás escuchando? ¿Caminás sobre esta tierra pensando que sos hijo de Dios o hija de Dios? Que Dios nos ayude, hermano. Y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará. Mayores obras que ésta les mostrará. Amado, también eso nos toca a nosotros. Allí en Juan 14, obras mayores harán ustedes, porque yo voy al Padre, y lo que pidéis al Padre en oración, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La misma promesa que está hablando Jesús acá, que era Él, que el pueblo de Israel iba a ver muchos más milagros, también Dios confirma a nosotros, ¿sí?, que obras mayores haríamos en su nombre. Y esa es la gloria postrera que se viene. Y tanto tú como yo tenemos que ser participantes de esa gloria postrera, hermano, porque cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que están reservadas para este momento en el tiempo del fin, donde Dios te quiere usar de una manera sin límites en el poder de su gloria, para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Esas son las cosas que debemos entender, que debemos comprender. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo en este momento, hermano? ¿Qué está haciendo con todos nosotros? Nos está metiendo en el fuego de la prueba. Nos está haciendo pasar por las aguas, hermano, el agua de la prueba. Dios está probando a su iglesia, el corazón. Así como en Israel, que tuvo 40 años en el desierto y Dios lo estaba probando. Bueno, Dios también nos está probando, porque así como el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, nosotros vamos camino al reino de los cielos. Entonces Dios tiene que probar tu corazón. Dios tiene que probar mi corazón. Y cuanto más endurezcamos el corazón, y cuanto más hagamos las cosas sin consultar con Dios, hermano, más desiertos vamos a pasar. Y ojo, que el pueblo de Israel, la mayoría quedó todo en el desierto por desobediencia. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Por más que prediquemos que Dios es amor, pero si no le obedecemos, es fuego consumidor. Nunca te olvides de eso. Que Dios tiene su parte amorosa, pero también su parte cuando llega el tiempo, que es fuego consumidor. Entonces, hermano, que Dios nos ayude. Dice en el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Sí? Esta es una potestad de Jesús. Acá está hablando pura y exclusivamente de Jesús. Al que quiere le da vida. Nosotros no podemos decir lo mismo. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios si quiere resucitar a alguien, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado para aquellos que están muertos espirituales. Pero acá lo podemos tomar como muertos espirituales o muertos, hermanos, que ya su alma se separó de su cuerpo, ¿verdad? Esto es puramente y exclusivamente para Dios. Pero nosotros debemos consultar a Dios. Señor, ¿qué hago? Oro por esta persona que está
la están velando. Oro por esta persona que está en el hospital y termina de morir. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor te dice, orá, la voy a resucitar, orá. Y el Señor la va a resucitar. Pero aquí, esta parte de hijo, nosotros no tenemos derecho ni potestad de hacer las cosas a nuestra manera, hermano, sino que Dios nos guíe a nosotros. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a lo que quiere da vida. Y el Hijo, ahí, hermano, Jesús. Solamente Jesús es el que da vida. Solamente Jesús es la resurrección y la vida, amados hermanos. Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos.